Pues como les dije, vamos a hablar con Stephanie y con Ruth. Stephanie Jerez y Ruth Fernández. Apellido tan español, al fin y al cabo es Ruth. Sí, no lo puedo negar. Y dice que a uno se le olvida. Entonces, pero Ruth es del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programas dirigidos hacia la salud fundamentalmente y hacia el sector discapacidad. Bienvenida, Ruth. Gracias. Y bienvenida, Stephanie. Gracias. Y hablemos de políticas de inclusión. Ustedes están desarrollando hace tiempo un programa, RD Incluye, RD, o sea, República Dominicana Incluye, lo que quiere decir esto. De eso vamos a hablar porque ahora viene la próxima edición, sería la segunda, ¿no? Sí, así es. La segunda de reconocimiento a políticas de inclusión. Háblanos un poco de eso, Stephanie, tú que eres, ¿verdad?, la funcionaria del CONADI, porque Ruth es del PNUD, sí. Vamos a dejarlo para, ¿verdad? Vamos contigo, explícanos. Pues nosotros estamos contentísimos de tener esta segunda edición del sello RD Incluye. El año pasado fue la primera y tuvimos mucho éxito, digamos, tenemos experiencias que contar. El sello RD Incluye es un programa que se desarrolla desde el CONADIS con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que básicamente busca reconocer las buenas prácticas que se hagan desde las instituciones públicas, privadas, en realidad desde toda la sociedad, en pro de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, es una forma, asimismo, de promover aquellas políticas inclusivas para las personas con discapacidad. ¿Qué experiencias tienen con la primera edición? Porque fue el año pasado la primera edición, sí, ¿no? La entrega de ese reconocimiento. ¿Qué programa, experiencias nos quedan de ahí? Bueno, la experiencia principal es que tenemos evidencia de que el país sí está dando pasos hacia la inclusión social de las personas con discapacidad. El año pasado participaron 30 instituciones del sector público y privado, de las cuales fueron reconocidas 42 prácticas fueron evaluadas, fueron reconocidas 36, pero es un número significativo para hacer la primera edición del sello. Nos dimos cuenta que principalmente el sector privado es que está en esto del desarrollo de las personas, de la inclusión de las personas con discapacidad. Mayormente el sector financiero participó mucho y a raíz de esas experiencias, digamos que conquistamos lo que estábamos buscando, que era un poco que otras instituciones emularan buenas prácticas también. A partir de ahí, otras instituciones se han acercado al CONADIS de manera independiente para buscar asesoría en el desarrollo de buenas prácticas también. Y eso nos contenta mucho. Me hablas de 40, Ruth va a entrar ahora mismo. No, sí. Pero bueno, adelante. Sí, digo que es que los telespectadores adelante, que están viendo fotos, imágenes, que son las imágenes de las instituciones reconocidas, ¿no?, por el sello. Y entonces, cuando se fue la premiación y los diferentes pasos, ¿no? Bueno, ya recuerda que el año pasado vinimos también, ¿no?, a difundir el sello. Aquí está el sello. Esto es, ese es el sello, la placa. Porque hablamos de un sello de verdad, no es que estamos... Sí, es una placa. Un pergamino, una placa que se entrega. Es una placa. El otro día me hizo mucha ilusión porque estuve en el Acuario Nacional y el Acuario Nacional fue uno de los reconocidos con el sello y tenían ahí su placa instalada. Y es más, y luego vi que había 2 personas en silla de ruedas que estaban disfrutando del Acuario, o sea que el sello está bien reconocido. Claro, está haciendo su papel. Sí. Cuando hablamos de prácticas, usted me decía, se han evaluado 40 y tantas prácticas reconocidas, 36 prácticas. Pero eso es un concepto, eso es un... ¿A qué nos referimos para que la gente entienda cuando uno está hablando de prácticas concretas, de inclusión? Stephanie. Bueno, una buena práctica puede ser cualquier acción o cualquier procedimiento, cualquier protocolo que se desarrolle desde cualquier institución, algo innovador que se esté institucionalizando para la inclusión de las personas con discapacidad. Por ejemplo, podemos desarrollar buenas prácticas en varios
¿cómo se llama? Categorías Sí, o ámbitos, digamos, como el de accesibilidad universal, es un ámbito de aplicación de una buena práctica. ¿A qué te refieres cuando dices accesibilidad universal? Claro, la accesibilidad es la función mediante la cual cualquier persona puede desarrollarse de manera independiente, libre y segura en cualquier entorno. Es decir, la accesibilidad universal trata de evitar las barreras que existen en el entorno. Es decir, entonces, acceso a las edificaciones, por ejemplo. Sí. Una buena práctica puede ser justamente de cualquier institución, de que su entorno físico sea accesible físicamente, ¿verdad? Si siempre ponemos el ejemplo de la rampa, aunque no es lo único. Luego de que ya tenemos ese acceso directo al edificio, pues existen otras muchas más barreras. Barreras de comunicación o de información, por ejemplo, que tienen que ver con la accesibilidad. Por ejemplo, ahora mismo Joel está interpretando el lenguaje de señas, y es una accesibilidad. Así es. Accesibilidad a la comunicación que comentaba Estefanía. No pensamos que accesibilidad solo es eso, llegar a los lugares, cierto, ¿no? Sí. Pero es acceder a todos los espacios, tanto visuales como comunicativos, sí. Así es. Entonces, esos son ejemplos, digamos, de buenas prácticas que pueden ser reconocidas por el sello. Tenemos otros ámbitos como el ámbito laboral, que también un ejemplo de buena práctica en ese ámbito es que alguna empresa o institución desarrolle políticas o procedimientos para incluir a personas con discapacidad dentro de su nómina regular de empleados. Son ejemplos de buenas prácticas. Acceso al empleo. Ahora. Al empleo. Recuerdan que además tenemos una ley muy buena en República Dominicana para personas con discapacidad, en la que establece unas cuotas tanto en el sector público como en el privado, para que las empresas, tanto públicas como privadas, tengan personas con discapacidad trabajando. Que lo comento porque no lo conocen mucho, hemos tenido varias reuniones con empresarios y no lo conocen, pero es algo legal, y en lo público se establece un 5% de las personas con discapacidad que tienen que trabajar por ley. Por ley. Hay una ley. Sí. ¿Cuál es esa ley? Es la 513, la Ley Orgánica sobre la Igualdad de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 513, o sea que es del año 13. 2013. 2013, reciente. Sí, y un reglamento de hace 2 años. O sea que y es una ley muy alineada a la Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, así que hay que aprovecharla. Claro. Me imagino que ahí entra el PNUD, que tú representas. Sí, y ahí se articula de una manera también con el PNUD. CONADIS. En realidad, el trabajo del PNUD es vincularse, ¿no?, a las acciones y a las políticas públicas que desarrollan las instituciones públicas. En este caso, CONADIS nos invitó a ser parte, ¿no?, porque es CONADIS quien está liderando este proceso, que eso es lo interesante, que es una institución pública quien está liderando este proceso. Y nosotros estamos apoyándoles tanto en la difusión de lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, la difusión del sello RD Incluye, como también somos parte de la comisión evaluadora de las prácticas. Pero está muy bien alineado, todo el trabajo que se está desarrollando está muy alineado a tanto la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que fue firmada por República Dominicana, y en la cual se está haciendo un trabajo muy fuerte en todas las áreas, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda que viene marcada por diferentes ámbitos, ¿no?, educación, salud. Lo bueno del tema de la discapacidad es que es muy transversal, o sea, la discapacidad se tiene que tocar desde muchos ámbitos, porque estamos hablando de inclusión laboral, estamos hablando de posibilidad de educación, estamos hablando incluso de género también, ¿no?, la diferencia entre una mujer con discapacidad versus un hombre con discapacidad. Bueno, y ahí está un poco la labor del PNUD en apoyar al CONADIS. De una actividad a la continuidad de esa actividad siempre hay mejoría, porque uno aprende cosas que no tomó en cuenta en la primera, se van a tomar en cuenta en la segunda. Podríamos decir eso de esta nueva versión, esta segunda versión de RD Incluye.
Sí, la verdad que tenemos lecciones aprendidas en todo el proceso de diseño del sello y demás. Por ejemplo, ahora estamos, como nos hemos enfocado en, aparte de ir a los medios de comunicación a hablar sobre el sello, dirigirnos directamente a las instituciones o a las sectoriales que más inciden en estos temas, como una invitación más directa, porque sabemos que el Estado, las instituciones del gobierno están haciendo muchas acciones pro de los derechos de las personas con discapacidad y queremos evidenciar esas cosas. También hemos afinado un poco el proceso de evaluación, porque queremos que estas buenas prácticas sean, así como dije ahorita, institucionalizadas. Es decir, que, por ejemplo, uno de los criterios de la evaluación consiste en que la buena práctica presentada debe estar documentada, sistematizada. Ahí vamos a poner mucho hincapié en eso. Vamos a verificar si las personas con discapacidad participaron en el diseño de la buena práctica que se dio desde la institución a manera de promover la participación de las personas con discapacidad. Es decir, que tomamos ciertas cosas también en consideración para los criterios de evaluación en esta nueva edición. ¿Y el PNUD, a propósito de esa de esta segunda versión, cómo evaluó aquella y cómo ve esta también? Bueno, la verdad es que nosotros participamos de una manera muy abierta, muy cercana al CONADIS. Entendemos que hizo un trabajo excelente, que conseguimos que ese efecto dominó, que se llama, ¿no?, de que hay instituciones que ven que se están haciendo cosas y que quieren replicarla, ¿no? Entonces es como lo positivo genera cosas positivas, porque si nos quedamos en lo negativo no avanzamos, ¿no? Entonces hay que dar a conocer, hay que difundir todas las cosas buenas que se están haciendo, porque eso hace que haya ese efecto dominó, efecto envidia también, que a veces le llamamos, sobre todo porque es un tema efecto también... contagio. Sí, contagio, que es un tema de coste-beneficio también para las empresas y las instituciones públicas, porque sin lugar a dudas las políticas de inclusión hacen instituciones más fuertes y hacen un país más fuerte. O sea, tenemos que cambiar el chip de discapacidad, hay pobrecitos, hay asistencialismo, hay cuánto nos cuesta al Estado las personas con discapacidad. Nada, para nada. Hay que pensar en que todas las personas tenemos los mismos derechos y tienen el mismo derecho a producir y a generar y incluso a devolver los impuestos al Estado, incluso. O sea, que hay que pensar desde esa visión. Estamos hablando de un 12% de la población con discapacidad, más de 1 millón de personas. Esas personas necesitan producir porque van a hacer un país más fuerte. De hecho, el CONADIS tiene previsto hacer un estudio sobre el impacto económico que puede haber en el Estado por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es decir, porque lo hablamos, ¿verdad? Pero queremos mostrar con evidencias de qué es lo que estamos hablando en términos económicos para el país, la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cómo explicarle a la gente que ustedes estén promoviendo esto aquí sin ser dos discapacitadas? Porque es fácil hablar del tema, ¿verdad? Diríamos, la gente se lo va a preguntar y dice, bueno, pero ¿por qué no me trajeron una persona? Aunque ahí está Joel, desde luego, que está haciendo una labor y un trabajo, pero hasta dónde también su propia práctica tenemos que revisarla, porque es un poco desafiante, pero es así. Claro, ¿no? pero yo creo que es mejor, de hecho, porque nosotros, por ejemplo, que no somos personas, así como se dice, con discapacidad o con alguna discapacidad evidente. Sí, porque las hay que no son tan evidentes. Reconocemos esos derechos, aparte de que representamos a las instituciones por las que trabajamos, reconocemos esos derechos de las personas con discapacidad. No necesariamente tiene que venir una persona con discapacidad a decir esto, pero dicho sea de paso, detrás, el equipo técnico del CONADIS, en la nómina del CONADIS hay muchas personas con discapacidad laborando. De hecho, tengo una analista de inclusión laboral buenísima, que tiene discapacidad visual. Creo que será la institución pública que más personas con discapacidad. Tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar ejemplo, claro que sí. Por supuesto, sí. Tiene que dar ejemplo. Claro. Y no quiero irme sin decirlo,
que ya lo dije ayer en el programa de Manuel, pero ustedes tienen que aplicar y deben aplicar al sello RD Incluye, porque he visto que ha habido unos cambios sustanciales de accesibilidad. Tienen a Joel en los noticiarios y en otros programas, así que creo que y no, que no, ustedes no preocupado son unos porque dignos. haya rampas y porque haya baños accesibles, que no lo sabía. Claro, antes. porque los Claro medios que de sí. comunicación es importante, al final son ustedes los portavoces, ¿no?, de lo que está pasando. Así Entonces, y no le dimos a ningún medio de comunicación un reconocimiento. Sí, Entonces, se están portando mal ustedes. hay que mandarles esa carta dirigida. Claro que sí, pero yo creo que es bueno aprovechar cómo pueden aplicar también las instituciones. Y Sí, claro, sería bueno decirles a claro las que sí. instituciones. Todos pueden acceder a la página del CONADIS, conadis.gov.do. Ahí hay una pestañita que se llama Programas y van a ver el de RD Incluye. Los va a llevar a una página donde tienen que descargar las bases para un poco documentarse del proceso, y también les va a indicar descargar un formulario de aplicación para poner los datos de la institución, los datos de la buena práctica que quieren postular, y eso lo va a enviar a cargarlo a un sitio. Aparte del formulario, también es muy importante decir que deben anexar las evidencias que comprueben que se está desarrollando esa buena práctica en su institución o en su empresa. Es una de las cosas más importantes, porque con eso es que vamos a hacer, digamos, el proceso de evaluación. Entonces, la apertura de la aplicación fue el día 2 de abril. Va a estar abierto el periodo hasta el 29 de junio, ahí se cierra, y entonces comenzamos la fase de evaluación. De las personas que nos están escuchando ahora mismo, que entiendan que o trabajan en una institución pública o privada o conocen de alguna buena práctica, que se metan en la página web y que se lo descarguen y que apliquen, porque hay que difundir todo lo que se está haciendo positivo. Así es. Entonces hay que difundir la inclusión, ¿no?, para que tengamos de nuevo un país más fuerte. Claro, claro. Que siempre hay que insistir en dos cosas. Número uno, el derecho. Que esto es una cuestión de derecho. Y que está establecido incluso en la Constitución de la República, porque la Constitución de la República, quizá desde los últimos años, diría yo desde el 2010 para acá, es una Constitución bastante clara, bastante incluyente, y que toma bien en cuenta estos temas. Es una cuestión de derecho, incluso de derecho constitucional. No se trata, como tú decías bien, Ruth, de ver a una población desvalida, así me da pena. No es un problema de pena, no es un problema de derecho. Así es. Es que ese es un ser humano con derechos, como usted, como yo y como cualquiera, y todos somos seres humanos, y todos como seres humanos tenemos derechos. Es más, ya estamos hablando hasta de los derechos de los animales, porque hasta hace poco teníamos otra noción también de nuestra relación con la naturaleza, con los demás seres vivos. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana con los demás seres vivos, con la naturaleza, con el medio ambiente? Eso no es posible. Hemos descubierto que eso no es posible, como no es posible seguir con esa visión que teníamos antes de la persona con dificultades de esta naturaleza o con condiciones más bien de este tipo. Verlas en el sentido de que había que tenerlas apartadas, de que había que guardarlas, esconderlas, incluso era común aquello, ¿no? Y sí, por ese sentimiento de culpa o de vergüenza, ¿no? Claro. de las familias. Creo que el sello RD Incluye lo que quiere es romper esas barreras, ¿no? Esas barreras de accesibilidad, esas barreras de prejuicios, para que la persona se empodere, la persona con discapacidad se empodere y exija también, exija, porque en un Estado de Derecho puede exigir, también tiene que cumplir, pero debe exigir también.
Entonces creo que eso es importante y que también participen las personas con discapacidad. ¿Qué mejor que las personas con discapacidad para saber lo que necesitan? Porque claro, nosotros del otro lado, lo que usted comentaba, ¿no? ¿Qué hacen dos personas sin discapacidad hablando? Claro, es positivo que que del otro lado también estemos apoyando, pero sin lugar a dudas, cuando se hagan políticas públicas y se diseñen acciones e iniciativas, las personas con discapacidad tienen que participar, porque ellos son los que saben, ellos y ellas son los que saben lo que se necesita. Hay que cambiar conceptos, mentalidades, etcétera. Paradigma. ¿Y cómo se está haciendo esto? Porque es un tema de educación. Es así. Fundamental. La verdad es que tenemos que ir rompiendo cada vez más con ese paradigma de la discapacidad, esa exclusión que hay, esa discriminación. Y lo hacemos mucho con estas campañas de concientización y sensibilización que llevamos también desde el CONADIS. Yo creo que es bueno mencionar la visión del concepto de discapacidad que tenemos. Al final, la discapacidad es una condición fisiológica de la persona, una condición de salud permanente que se ve en función de las barreras que hay en el entorno, es decir, que no es una condición inherente de la persona. O sea, es una persona primero que todo, y luego tiene una condición de salud, perfecto, pero va a estar en una condición de discapacidad en función de esas barreras que no le permitan desarrollarse plenamente en la sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando y que la sociedad entienda que en la medida en que nos hagamos más inclusivos, la misma sociedad, no solamente el Estado y las instituciones del gobierno, es el Estado en el concepto amplio de su palabra. Seamos más inclusivos, entonces todas las personas van a poder participar plenamente y ser sujetos de sus derechos. Y que hay que reconocer que hay una discapacidad en la propia sociedad, que es la discapacidad de la sociedad para comprender este fenómeno. Tú ibas a decir algo. No, le iba a decir algo que es muy interesante, que CONADIS también tiene unas iniciativas de Atrévete a ponerte en mi lugar, que desarrolla con instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, nosotros en el PNUD hace menos de un mes realizamos un retiro y hubo un día que hicimos para Atrévete a ponerte en mi lugar. Y son unas iniciativas muy interesantes porque te ponen en el lugar de una persona con discapacidad. Ahí estaba nuestro jefe y nuestra jefa en silla de ruedas, vendados, con unos cascos para simular que es una persona sorda. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, wow, qué difícil. Pues a mí también me pusieron en silla de ruedas. Me imagino. Y me mandaron a ir al baño ahí es cuando te pones en el zapato del otro y dices, wow, esto es... Hay personas que hemos visto que han hasta llorado en esos talleres de Atrévete a ponerte en mi lugar y se desesperan porque no es fácil. Es bastante más cómodo hablar de los derechos de las personas con discapacidad, personas que no tenemos así una discapacidad evidente. Y ese es uno de los talleres que, digamos que, con los que tocamos a la puerta a las instituciones, o cuando una institución busca apoyo del CONADIS, es lo primero que organizamos. Y siempre, claro, participando los directivos de la institución o de la empresa, porque desde las cabezas que tiene que venir el orden de todo lo demás. Entonces, si ya tienen esa visión y ya entienden un poco de qué vamos con esto, se hace más sensible la misma institución. Claro, a veces nos quedamos en la literatura, sí, los derechos, los conceptos, pero cuando te ponen en el lugar es cuando ahí sí que, pues imagínate, éramos 80 funcionarios del PNUD y siempre estábamos hablando, sí, los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero cuando nos pusieron en el lugar, ahí cuando dijimos, bien, ahí es cuando debemos trabajar en los proyectos, ¿no? Y debemos todos los proyectos que tenemos, tanto de gobernabilidad como de salud, como de educación, todos tienen que tener un componente de trabajo de discapacidad, porque la discapacidad toca muchas aristas. Así mismo. Pues bueno, ya ustedes saben, la segunda edición de este premio RD Incluye del Consejo Nacional para la Discapacidad y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoya todas estas iniciativas, está en marcha. Entre en la página del conadis.gov.do. Váyase a la pestaña donde dice
programas RD Incluye. Y busca RD Incluye ahí mismo. Así Programa RD Incluye, para que usted vea cómo puede usted, su empresa, su institución, los gobiernos participar, locales, el ayuntamiento, hospitales, todas las instituciones participar y ser reconocidos por las prácticas de accesibilidad que esté poniendo en práctica. Así que gracias a Ruth Fernández, una vez más aquí, del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias a Stephanie Jerez, del Consejo Nacional para la Discapacidad. Y a usted le invitamos, vaya a conadis.gov.do y entérese de cómo usted puede ser reconocido. Sus prácticas, las de su institución, pueden ser y deben ser reconocidas en RD Incluye en esta segunda edición. Gracias. 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 Quédese ahí que tenemos mucho más contenido.